Hola, hola, ¿cómo están? Bien llegados a este espacio. Este es como un nuevo video, una nueva historia. Hablar un poquito como sobre toda esta expedición que se realizó desde Despertar para Sanar. Muchas personas me hicieron como la pregunta de que por qué no sacaba un podcast hablando sobre este libro, Despertar para Sanar, como conversando un poquito de lo que, de por qué se había construido, por qué se había realizado, que era lo que de pronto era como más curiosidad tenían, porque pues mucha gente me decía como, Eli, wow, es que a tu edad construiste un libro, cómo lo hiciste, qué tesa eres, personas que compraron el libro de una edad pues ya muy avanzada, eran como que wow, ¿de dónde sacas tus pensamientos? Entonces era algo que hizo como generarme ese cuestionamiento, porque yo decía, no, pero es que todas las personas tienen esa capacidad de sacar un libro, de expandirse, de abrir su potencial cuando creen en su capacidad interior. Entonces creo que les vengo a contar un poquito de esa historia para que ustedes observen y analicen de que realmente nada, no es que yo sea un prodigio, nada de eso, simplemente como que me permití que esa voz interior mía me hablara, que mi alma me guiara en el camino y pues se pudiera sacar pues como esta obra tan hermosa, tan maravillosa que ha ayudado a muchas personas y que también me ha servido mucho a mí, porque realmente siempre, algo que he dicho como muchas veces es que antes de decirle a otra persona que haga esto, que comparta con esto, primero lo hago yo. E incluso toda la información que yo doy, que yo comparto, que yo digo y que yo voy estudiando es porque al final de cuentas la usé en mí. La usé en mí, fui como ese ratoncito de laboratorio o como sí, esa parte que primero explora en mí y ahí sí digo, bueno, esto funciona y puede funcionarle al mundo. Entonces, lo primero que quiero decirte es que nunca te limites a sentir, nunca te limites a abrirte, porque a veces nos juzgan mucho de que sintamos, porque el sentir es fundamental y si tenemos que llorar, pues lloramos las veces necesarias, porque algo que está como muy en ese cliché de no llorar, de no, es que tú tienes que ser fuerte, de las mujeres no lloran, sino que las mujeres facturan, no, las mujeres podemos facturar y llorar también, porque es que hace parte de nuestro sentir, y no solo las mujeres, todas las personas que existen en este plano terrenal, porque al final el humano es eso, es 100% emocional, es 100% en su capacidad total a sentir. Por eso nuestro cuerpo siente cuando lo tocan, porque es una parte sensorial. Entonces, bueno, esto es algo que me ha permitido mucho como abrirme al mundo y conectarme también con, con toda la evolución. Entonces, no es que uno sea un prodigio, en realidad todos somos prodigios, todos. Y todos nos elevamos de una manera diferente en el mundo. Y eso es lo más bonito, porque al final todos tenemos habilidades, cualidades diferentes, pero sí tenemos algo en común, y es que somos humanos y somos seres vivenciales, somos seres en exploración. Pues bueno, les cuento. Bueno, en mi historia, la verdad, desde pequeña yo decía como, ay no, yo quiero servirle al mundo, yo quiero conectarme con el mundo, yo desde muy pequeña sentía que mi misión de vida era ayudar a las demás personas. ¿En qué forma, de qué manera? No lo sabía, pero sabía que yo quería ayudar a las demás personas y que quería hacerlo pues como desde una parte muy significativa, porque veía como mucho sufrimiento, veía muchas lágrimas, veía mucho llanto, mucha enfermedad, veía como que todas esas situaciones que
que un niño en medio como de su etapa no lo ve, porque al final se hace parte del todo, pero en mi caso yo sí lo veía. Yo veía que había tanto sufrimiento, que no había un disfrute por las cosas. Sin embargo, más allá de ese sufrimiento, varias muertes, varias enfermedades, entonces yo decía como, ay, no, yo quiero estudiar medicina, yo quiero hacer parte de esa rama científica, porque yo sé que a través de eso se puede ayudar a muchas personas, y es verdad. Entonces, a medida que fui creciendo, me fui encontrando con mis emociones y comprendía que, pucha, es muy difícil porque nadie a uno le explica esa parte emocional, nadie a uno le explica cómo, hey, conéctate con esto, vibra con esto, siente eso, o más allá de sentir y de que te digan, es como explicarle a uno, no está mal sentir, estas son las emociones, bueno, empiezan los patrones, empiezan las limitaciones, empieza nuestra mente, porque el niño llega a una etapa en la que se cree parte del todo, pero ya llega una parte en la que es el individuo y ya sabe que es un individuo en la sociedad y empieza a preguntarse, a cuestionarse, a pensar, a hacer un montón de cosas y a crear los patrones, a ver las situaciones de la infancia, las heridas, a preguntarse, a cuestionarse. Entonces nadie a uno le explica eso, nadie. Entonces lo que en mi sentir estuvo fue como que, bueno, listo, está bien, no sé qué está pasando, incluso había momentos en los que yo soñaba mucho y me daba mucho miedo a la muerte y me despertaba llorando, pues y nunca era capaz como decirle a mi mamá, no, estoy llorando porque es que algún día me voy a morir. Imagínate un niño, una niña de 7, 8 años pensando y llorando por eso, porque se va a morir, de 6 años, empezando pues como la vida y haciéndose esas preguntas como, y todos nos vamos a morir y nadie, y todo el mundo es como tan así con su vida. Entonces, bueno, empiezo a conectarme mucho con la parte de las artes desde el baile y desde la música, pero con mi cuerpo, bailar, 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 ese era como mi modo. Y ahí entendía un poquito más mis emociones. En el momento en el que estaba muy enojada, sentía mi energía y tenía que expresarla. Y en el momento en el que estaba triste, lloraba incluso bailando y después ya volvía a mi equilibrio, a mi emoción neutral. Después pasaron los años y empecé a escribir. Muy interesante porque la escritura me conectaba con cosas muy bonitas, con el arte, con las mariposas, con la naturaleza. Me hacía sentir, me hacía como presenciar la vida desde una forma diferente, no tan limitante, porque nos limitan mucho en la vida. A todos los seres humanos nos limitan mucho, a menos de que sean pues esas otras personas que ya están en una iluminación, ya están en un grado de conciencia más abierto, pero casualmente pues la mayoría de personas pues como en la humanidad saben que al final es el trabajo el que llena. Entonces me la paso 100% trabajando todos los días y ya, yo no pienso, yo no actúo, yo analizo, yo no, simplemente trabajo para subsistir y ya. Yo decía, eso es la vida, de verdad, eso es la vida, qué aburrida la vida, no quiero crecer. Entonces empecé a escribir muchísimo, a darme como mi propio apoyo moral ante situaciones. Entonces grababa cosas o yo misma me hablaba. Siempre había tenido como una conversación muy cercana y directa conmigo misma. Y ahí empecé como esa parte de la escritura, a hacerme preguntas, a decir, ay, no, esto no es así, bueno, esto puede ser así. Y entonces, a medida pues que fui creciendo ya como con ciertos enfoques, obviamente viviendo muchas situaciones, porque a la final la vida es eso, son vivir situaciones para aprender, para construirnos como personas y como seres humanos en evolución, porque yo siempre decía, el ser humano acá no solo viene a trabajar, viene a hacer algo más, viene algo más. Eso sí estaba certero en mí, que veníamos a algo más. De ahí
inicio mi ingreso a la Defensa Civil, que es un servicio social humanitario muy bonito en el cual uno ayuda a muchas personas. Y ahí me fui como dando cuenta de otra realidad que ya venía viendo, pero que era muy fuerte, que era esa realidad desde el sufrimiento, esa realidad de los desastres, de las muertes, de brindarle un primer auxilio a una persona que está desesperada, que está desamparada, y que si uno no le brinda un primer auxilio desde una parte mental, puede tirarse a la persona y puede dañarle su parte evolutiva en la vida. Entonces, eso me abrió un mundo muy grande porque obviamente me encantaba estudiar todo y empecé a cuestionarme muchísimo más. Me empecé a enfocar mucho desde la parte de la psicología y a escribir demasiado. Entonces, bueno, con ese proceso de defensa civil, más con mi proceso personal, empecé mucho a ir como a terapia. Porque yo decía, todo es importante ir a terapia, porque una vez se carga mucho y cree que uno puede con todo, y porque eso no le enseñan, como que tú puedes con todo, y como puedes con todo, no puedes tirar una balanza, no puedes decir no. Entonces eso a mí me empezó a dar como mucha, ¿cómo decirlo? Como mucho ruido mental, porque era como, hey, ¿cómo así? Es que yo no tengo por qué cumplirle las expectativas a los demás, si es mi vida, o yo no tengo por qué decirle al otro, haz esto y lo tienes que hacer porque yo te lo digo. Entonces empecé a ver como en el mundo y en la sociedad en la que estábamos, de que no, nosotros vivimos muy complacientes hacia el otro, pero nunca hacia nosotros y nunca nos priorizamos. Me di cuenta mucho pues como en eso en defensa civil, porque me he dado cuenta que, claro, todos son socorristas, todos son voluntarios, dan su tiempo, incluso hasta su parte de la psicología, porque hay momentos que realmente son muy fuertes, que no se trabajan como a fondo, y hay una parte psicológica, sí, pero no se trabajan a fondo. Entonces fue algo que yo descubrí, que yo dije, esto está mal. Hubo algo que a mí una vez me impactó mucho, y era como los que más mal estaban en su vida pretendían salvar a las otras personas. Y no somos salvadores de nadie. Primero hay que salvarnos a nosotros para salvar al otro, porque salvándonos salvamos al otro. Entonces, bueno, fue como muchas experiencias. Terminé estudiando paramédico, una carrera que amo muchísimo, que me nutrió demasiado, pero no sé, yo sentía que hacía falta algo, que hacía falta como que no todo era tan físico. Y me encontré y empecé a estudiar terapia holística y como todo ese mundo espiritual, porque yo decía, pero es que nosotros no solo somos emociones, nosotros no solo somos mente. Empecé a leer muchísimo, empecé a conectarme profundamente con toda esa área energética. De ahí yo ya venía escribiendo desde hacía muchos años, incluso construí un blog que me ayudó demasiado como a transitar todas mis emociones, porque ahí como que escribía, me inspiraba, tan. Y empezó a nacer Despertar para Sanar, que era como que yo decía, bueno, hay algo que nosotros como seres humanos transitamos, todos los seres humanos, o sea, de eso no hay duda. Tú puedes ser el Papa, puedes ser el presidente, puedes ser el iluminado, puedes ser Buda, puede ser Jesús, lo que sea, pero todos pasamos por ciertas etapas. Eso empecé a entenderlo. Y la psicoterapia y toda esta parte desde la psicología, desde la programación neurolingüística, un montón de cosas explican eso, que el humano tiene unos sucesos, tiene unas etapas. Entonces en mi caso
yo decía, bueno, ¿cuál es la primera etapa que todo humano debe de pasar para llegar a este mundo? Y es pasar por un útero, o sea, que su hogar sea primeramente un útero. Entonces, esa es la primera etapa. Obviamente su alma ya estaba en otros estados, pero físicamente llegó a un útero. Dije, ok, perfecto, me encanta. Después pasamos por ser bebés y por nuestra infancia. Nuestra infancia en donde nuestro cerebro apenas se está desarrollando y donde todo lo que vemos afuera lo integramos aquí en nuestra cabecita. Entonces, si nuestros papás tienen limitaciones, nosotros vamos a tener limitaciones. Si nuestros padres o nuestros cuidadores tienen patrones limitantes, tienen patrones, tienen ciclos repetitivos o situaciones muy fuertes, se van a quedar acá. Y esto me va a generar un bloqueo. Entonces, me parecía súper interesante porque a través de esos bloqueos, bueno, entonces nos llena de bloqueos y nos llenan de todas esas situaciones, ¿cierto? Porque en ese momento el niño está siendo un absorbente de lo de afuera. A medida que vamos creciendo, vamos pasando también todos por unos ciclos iguales, todos con sentimientos similares, cada uno desde una perspectiva diferente. Pero todos tenemos un papá, una mamá, un femenino, un masculino, o algo que se asemeja a un femenino, una energía femenina, masculina, ¿Por qué? Porque es la naturaleza. Pero si nosotros no trabajamos con ese femenino, con ese masculino, llevamos a un patrón, llegamos a una limitación de algo que nos referenció ese femenino, que nos referenció ese masculino. Entonces, de ahí pues se empieza como a crear un montón de situaciones para poder integrar como todos esos procesos de nuestra vida a un libro y que fuera una guía, porque por ejemplo yo había leído muchos libros, pero yo decía, sí, nos hablan del aquí y el ahora, nos hablan de la magia de los pensamientos, de la sanación cuántica, del poder de la manifestación, pero no hay un libro que toque como a nivel terapéutico desde varias alternativas, específicamente esas situaciones de nuestra vida. Entonces de ahí nace como esa primera etapa del libro que fue Mamá y Papá. Creación de la carta de mamá y papá, creación de la carta al niño interior, porque todos tenemos un niño interior, creación de la carta de la sexualidad, porque la sexualidad es una energía vital en nosotros, la sexualidad es vida. Se hace la creación de sanar en mí, se hace la creación de conectarse pues como con todas estas situaciones que nos complementan, que son procesos. Entonces, de ahí nace como todo este cuento, porque para mí es un cuento, es una historia de vida y que en el libro se pueden encontrar cada historia y cada proceso, que a pesar de que son perspectivas diferentes, son similares, con situaciones similares, entre sanar con el fracaso, sanar con la vejez, sanar con la muerte. Más allá de sanar con la muerte es como ver la importancia de la trascendencia y de que nosotros morimos y renacemos a diario. Así que, bueno, esta es como la parte 1 de esta historia y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en una próxima, en un próximo video.